Vamos a ir muy bien, empecemos. Nosotros, ahorita voy a volver a compartir y nosotros al principio cuando vimos la pantalla de edición vimos en lo que se llama el edit, las herramientas de edición, incluso lo que se llama Smart Tool, de que es este que ustedes ven, vamos a cerrar esto, que ustedes ven donde estoy señalando mi cursor. ¿Qué tenemos? El que se llama Trim Tool, tenemos el selector, el grabber que es la manita, también el scrubber que nos permite escuchar, el pencil que nos permite hacer modificaciones, incluso automatizaciones más que nada, para nosotros poder ir controlando, ya sea no solo para una región y para una automatización de volumen o de paneo, sino que si queremos nosotros modificar eh, todo lo que es en la línea del tempo. Entonces, técnicamente nos permite hacer muchas cosas para nosotros poder venir y saber qué es lo que nosotros necesitamos dependiendo. Y te puedes colocar por separado o junto o una por una. Esta se llama Smart Tool. Por separado puedes utilizarlas eh, individualmente sin tener que estarte preocupando dónde colocaste el cursor. Vamos a ir una por una. ¿Por qué es importante una por una? Porque el trabajo, lo que es, ya hablando todo de lo que se dice que es una pantalla de ventana de edición o de, eh, estamos hablando que vamos a editar o grabar aquí, y hay cosas que hay que tomar en cuenta porque a veces la grabación y la edición puede ser que vayan de la mano o puede ser que nosotros necesitemos algunas ocasiones editarlas a mano y tener ciertos entendimientos para cómo va a servir y cómo se va a utilizar. Primero, además que sí, necesito que apaguen todos los micrófonos jóvenes, te voy a apagar todos los que no tienen el micrófono. Muy bien. Entonces, sí necesito que determinar antes de yo empezar a editar, necesito saber qué formato voy a trabajar. Tenemos 4 formatos. Shuffle, de que lo que va a hacer es nosotros al momentito de eliminar o cortar una parte o realizar un corte, todo lo que estemos seleccionando se va a correr para el lado izquierdo para tener siempre regiones o clips de audio juntos. Sleep, de que nos refiere un modo libre de edición para movernos con el cursor sin estar dependiendo de compás. Spot, literalmente es cuando nosotros queremos mover, si nosotros seleccionamos una región y queremos moverlo, nosotros podemos moverlo tipo spot para seleccionar en qué tiempo y ya sea que lo tengamos en compases, en minutos y segundos, en frames. Esto se utiliza, pero se tiende a utilizar un poco más para cuestiones de audiovisuales porque nosotros podemos determinar si un audio que queremos agarrar, un efecto, lo que vamos a ubicar en determinado frame para que concuerde específicamente con un sonido, nos va a servir mucho. Y este grid que nos permite trabajar directamente con pases dependiendo qué división escojamos, ya sean negras, semicorcheas o corcheas o fusas, semifusas, blancas o redondas, ya sea con puntillo o tresillos. Y tenemos incluso para nosotros si nos queremos mover por markers. Pero eso ya depende qué es lo que nosotros tenemos y cómo queremos trabajar. Y en algunos casos la gente que le gusta trabajar puede trabajar a veces en segundos porque si estamos hablando que queremos que una canción o un anuncio dure 30 segundos, tal vez uno puede estar cambiando en el momentito que uno quiere hacer ediciones porque quieres que una canción te dure cierta cantidad de tiempo y nosotros podemos ver. Pero hablamos más que nada en grid, lo mencioné nuevamente porque lo había hablado. Estos son los 4 modos que hay que tomar muy en cuenta. Tomar en cuenta que nosotros necesitamos saber si vamos a editar de forma libre algo, si vamos a editar de forma un poquito más de nosotros cortar una parte, pero que nosotros no nos quede separado el clip que va a quedar. Si queremos recortar algo que en medio y hacer una edición, nosotros a veces no queremos que esto quede separado, sino que queremos todo juntarlo a una cierta región. Spot, como dices, para algo más específico, y Grid es para ir con compases. Una vez que determinamos eso, nos va a servir mucho para las herramientas. Primero, trim. Trim, ¿qué es lo que dice? Literalmente vamos a cortar. ¿Cuándo nos sirve cortar? Ojo, hoy que estamos hablando de cortar extremos, directamente los extremos de un clip. Al momentito de recortar, podemos recortar aquí, de esta forma. Literalmente al momentito que nos va a aparecer para dónde recortar el final o cuando no tenemos recortar del principio. Bueno, aquí sí no recortamos del principio, sino que recortamos cierta parte que tal vez no vamos a necesitar. Eso depende de que queremos editar. También tenemos varias opciones. Tenemos loop y este loop es muy interesante. ¿Por qué? Imaginémonos que nosotros estamos grabando este tamborín se llama. Lo vamos a escuchar, por ejemplo.
Vamos a poner esto en compás. Imaginemos entonces que nosotros queremos venir y decir, yo quiero copiar esto y quiero que se repita porque va en un loop. Nosotros lo que podemos hacer es venir, ya que tenemos esta herramienta de corte, al momentito de venir, nosotros podemos venir y hacer que se repita múltiples veces, como se dan cuenta. Las veces que nosotros querramos, nos puede servir para eso. Depende cómo lo agarremos. Lógicamente, tomar en cuenta que va a depender mucho de cómo lo agarremos, cómo lo va a copiar, porque va a copiar no solo el golpe, sino que va a copiar todo el clip que nosotros seleccionemos. Todo el clip. No solo es directamente no solo es una parte, sino que es varias. Entonces, nosotros podemos venir y seleccionar esto como queramos. Y esto es muy interesante, que es algo que tal vez voy a mostrar un poco en el aspecto de cómo funciona, porque hay otra herramienta que existe en Pro Tools que en este módulo no se habla, llamada Elastic Audio. La menciono porque esto también puede ser parte de una edición basándose en tiempo. Por eso se llama Time Compression Expansion. ¿Para qué nos sirve? Para comprimir un clip en cuanto a duración de tiempo o expanderlo. Nosotros podemos venir y decir, yo necesito expander en longitud o quiero no expanderla. Vamos a poner un ejemplo. Incluso les voy a mostrar un ejemplo aquí con, por ejemplo, la voz. Voy a escuchar la música ahorita. No es una mezcla final, pero escuchemos cómo está el concepto para venir y poder decir para qué nos va a servir. Vamos acá. It's 5 more minutes with you. We'll take the long way home. I can't stand to let you go. If these miles together lead to the end of our road, I'm taking the long way home with you. Por ejemplo, vamos a decir algo. Imaginémonos que en estas hay partes y frases, y pasa mucho en guitarras o en otros instrumentos, que uno quiere que una frase, alguna palabra o alguna nota sea más larga de la duración con la que se grabó. Vamos a poner un ejemplo aunque no sea así. Even if all I'm buying is 5 more minutes with you. Vemos que nosotros quisiéramos hacer más larga esta última. With you. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que tomar en cuenta que nos va a alargar todo lo que nosotros seleccionemos en nuestro clip. Presionamos, lo cortamos. Ahorita les voy a dar los comandos y vamos a ir viendo. Y seleccionamos la herramienta y nosotros vamos a poder estirar esta herramienta. ¿Qué va a hacer? Alargar el audio. Obviamente, tal vez ahorita como lo hicimos va a sonar un poco artificial, porque como es un poco, hicimos un poco extremo, es algo que va a sonar. Así que esas herramientas son muy buenas para edición y para algunos tipos de producción, pero hay que tener cuidado porque son toques un poco más sutiles. Si se hacen un poco más extremos, se puede escuchar el proceso que se hace y se va a escuchar artificial. Escuchemos cómo quedó con el proceso. Y esto sí. Y esto es con. En cuenta que es relativamente más largo, entonces ahí todavía no se escucha ningún proceso artificial. Si se alarga más, sí. Igual yo podría hacerlo de este lado. Uno puede alargar y acortar, nada más tomando en cuenta que ustedes tienen que venir y considerar que es importante que en ocasiones, a veces, si la herramienta que se va a ver más adelante, que se llama Elastic Audio, está ligada a esta herramienta y ustedes pueden alargar o acortar, depende de cómo ustedes tienen seteado o establecido su herramienta de Elastic Audio. Todas las herramientas aquí están ligadas directamente a cómo está seleccionado. Por ejemplo, si yo quisiera alargar esto que acorté, pero yo lo quisiera alargar para que me quede justo, que termine justo en ese compás, yo puedo alargarla y me la va a alargar a punto de compás. Así usted puede hacer una selección un poco más precisa. Entonces, uno le permite hacer eso. ¿Se dieron cuenta? Sí, hizo un alargue, pero ese alargue hace que quede
No fue mucho la diferencia al momento de escucharlo, pero lo hice lo suficiente para que quedara justo en el tiempo. Lógicamente, a veces se hace en compás, a veces no. ¿Para qué nos sirve eso? Depende de lo que nosotros cómo lo queremos hacer. Tal vez la mejor idea es hacer no todo en compás para que no suene tan perfecto, porque no hay ser humano que cante perfecto o una persona que tenga la perfección a la hora de interpretar un instrumento. Pero son cosas que le sirven. Y vamos a hacer algo también. Yo sé que ahorita se las había dicho hace tiempo, pero hoy sí, en la noche voy a tener que trabajar en... Voy a darles a ustedes varios documentos eh, acerca de cómo usted, como de algunos comandos que ustedes les pueden ayudar para movilizarse mejor en Pro Tools, porque son herramientas que les digo, yo llevo años usándolas y hasta uno siente feo porque yo trabajo mucho en Pro Tools, pero cuando cambio de programa, se siente rarísimo porque esos son accesos directos o comandos que te hacen la edición, grabación y todo, lo hace de una forma tan increíble y tan ágil que te ayuda a hacer cosas que uno empieza haciendo en horas, las puede hacer en 5 minutos, sino es que menos tiempo. Entonces, yo ver dos comandos, los cuales ustedes también se los voy a indicar para que los tengan. Primero, dijimos, vamos a seleccionar cuál es el modo que usamos, ya sea shuffle para cortar, slip o compás. Ustedes lo pueden seleccionar aquí o grid relativo, el compás relativo que lo vamos a hacer más adelante. Ustedes lo pueden seleccionar con los que tienen teclado Mac. Hay una tecla justo arriba de tabulador. Con presionar esa tecla, ya directamente ustedes ya tienen el proceso de venir y de poder cambiarlo con un comando. Les voy a decir cuál es el comando, nada más quiero ver si ustedes tienen realmente no soy, hace tiempo que no uso puede ser, pero vamos a ver aquí en Windows, vamos a ver cuál es siempre se me olvida decir que me reza porque es algo que siempre se me olvida un poco, cómo se llama, porque han cambiado mucho los teclados de, de Windows y han cambiado también un poco los de Mac, entonces me gustaría como que indicarles cuál es el comando y aquí ustedes van a ver, este comando, este símbolo a la par del número 1 es el que les va a servir a ustedes para poder venir y ir haciendo un cambio directo sin tocar un clic, sin que estás dirigiéndose aquí. Esto, literalmente este cambio yo creo que sí sí es el símbolo del año. Realmente siempre se me olvida cómo se llama porque antes era otro comando que se utilizaba en Pro Tools. Entonces, primero cambiar esto. Segundo, nosotros, y es importante ahorita que lo vieron, es importante a la hora de editar, definir con qué tamaño queremos ver la gráfica, porque nos va a permitir ver detalles como son ruidos mecánicos o, por ejemplo, sonidos que de repente de la voz o algo que queramos editar. En algunos casos vamos a intentar verlo en gran escala, nada más que para un consejo. Al momentito de escuchar niveles o si algo está muy fuerte en volumen, no siempre es buena idea basarse en la gráfica, sino que en el peak meter, el picómetro, para ver aquí para cómo está, qué nivel. Pero lo digo porque a veces si ustedes tienen una sesión que tiene esto configurado a un nivel muy altos, tal vez puede dar el engaño al principio, cuando están aprendiendo Pro Tools. A mí al principio me decía, mire qué fuerte está la señal, pero si miras el picómetro y realmente no está fuerte, no está clipeando, te puedes dar cuenta que no es problema de señal. Esto es nada más para poder, es como una lupa para poder ver más de cerca algunos detalles. Que lo importante también, además de tener la lupa, tener esto presionando aquí el clic sobre la pista, ya sea en uno o en varios, poder ver o acercándose, poder ver más cerca cómo está la región para uno para poder identificar si no tiene que editar o borrar algo. Entonces, nada más quería aclarar eso. Eso es el primer caso, es esta tecla. Segundo caso, nosotros queremos pasar entre distintos modos, hay distintas formas. Ya vimos el modo trim. ¿Cómo accedemos al modo trim? Con comandos. Presionamos la tecla Command y el número 2. Nos va a permitir cambiar entre las distintas formas de edición, ya sea trim puede ser para alargar o acortar, o sea, se utiliza mucho para cortar partes de los dos extremos, del principio y del clip del final, uno puede alargar también si algún clip está cortado,
pero nosotros queremos recuperarlo, o por ejemplo queremos hacer un loop con el que vamos de modo repetitivo, incluso el modo de comprimir y expandir el tiempo, todo mediante Command 2. El dejar presionado la tecla Command y presionar el número 2. Vamos al siguiente, que es para ir exclusivamente cortando. Este se llama este es el selector. Ese lo seleccionamos con comando 3. Todas estas herramientas van a ser comando, la tecla comando del número 1 al número 6, cada uno con su respectivo orden. Entonces, ¿para qué nos sirve el selector? El selector nos sirve para colocar el cursor en cualquier lado, incluso nosotros poder presionar el mouse, seleccionar y borrar. ¿Cómo nos va a hacer borrar? Con la barra Spawn Delete sí, con la tecla Delete nosotros podemos borrar. Ya tenemos aquí este selector. Ya con eso podemos decir que ya tenemos para borrar. Ya tenemos esa forma. Entonces, borrar no tiene tanto problema. Tenemos aquí también, con el Command 3, el Grabber. ¿Para qué sirve el Grabber? Hay varias opciones de Grabber. Por ejemplo, puede ser para separar, para mover el tiempo o para Object. Depende qué es lo que queremos y cómo tenemos el audio se va a cambiar de esa forma. Puede ser que nosotros queremos seleccionarlo de distintas formas. Se dan cuenta que incluso el color del clip al momentito de agarrarlo funciona de distinta forma y se ve de distinta forma. El que normalmente se utiliza para editar si nosotros queremos mover algo va a ser el grabber normal. ¿Para qué nos puede servir esto? Y muchas veces nos puede pasar que nosotros queremos mover, por ejemplo, revisando la voz. Alguna parte alguna región o alguna palabra, algo que nosotros queramos tener porque estaba atrasado y queremos moverlo. Hay varias formas, pero esta forma es un poco más artística porque no tiene que quedar perfecto, pero te da la libertad de poder seleccionar donde lo querés. Incluso si nosotros quisiéramos cambiar un clip de un canal para otro y moverlo para abajo, nos permite. Tenemos que tener únicamente el grabber para agarrar el determinado clip. Vamos a escuchar para hacer la prueba y el ejemplo con cómo se puede editar en el tiempo bien una voz o editar algo para que suene bien. Baby, we'll take it slow, even if all I'm buying is 5 more minutes with you. Por ejemplo, aquí dieron cuenta que este width, esto aquí está un poco adelantado. Uno lo puede seleccionar con esta mano y moverlo un poco. Lo puedes mover un poco a la derecha o a la izquierda. Y esta herramienta que se llama Trim te sirve para por si querés eh, recuperar la parte que se cortó, que se borró por el hecho de que moviste la palabra que estaba anteriormente. Ya literalmente yo puedo venir y seleccionar cuánto quiero de cada región, por ejemplo, cuánto quisiera aquí y cuánto quisiera de esta. Pues ya literalmente yo ya puedo venir y trabajar una edición un poco más ágil. ¿Para qué les puede servir el sector? Que lo que decía ustedes, por ejemplo, el trim. Ten en cuenta que conforme ustedes van a ir separando cada las partes para editar, pueden quedar partes que, por ejemplo, tienen ruido. Este caso es una respiración. So with you, Vamos a ver. minutes, so with you. No, perdón, esa es una S. Si uno quisiera borrar esa S por alguna razón, el número Command 2 o el trim le sirve cortar para tenerla. Tal vez no es algo que se hace normalmente, pero es algo que ustedes tienen ese acceso para poder hacerlo. Vamos a la siguiente herramienta. Ya tengo la mano y la separación. Lo que nos va a servir es para escuchar. Lo que Slow, even if who will say it? por si quieren buscar, si algún artista que tienen ahí en Pro Tools, quieren ver si tienen mensajes subliminales, aquí Whoa. esto realmente es para poder reproducir, para que si está en la parte correcta. Y una herramienta muy bonita llamada el Pencil. Pencil, ¿para qué sirve? Para automatizar, ya sea cabal, sí. Entonces, ya sea que nosotros querramos usar una automatización. Voy a poner un ejemplo. Es algo muy bonito que usted lo puede hacer en artístico porque es como que tipo de automatización que tal vez uno le va a servir de una forma un poco más libre e incluso de formas artísticas. Porque música electrónica ustedes lo ven, de que hay algunos elementos que pueden cambiar de volumen y hay varios tipos de cambios. Por ejemplo, busquemos aquí, volumen. Por ejemplo, imaginemos que al final queremos que en esta parte que el cantante cantó,
vaya poco a poco bajando un poco el volumen de la voz. Ustedes con Command 6, o incluso si quieren ver cómo es aquí mejor, porque esa funciona mejor porque puedes ver a mano libre, puedes venir y decir, yo creo que la voz vaya bajando un poco, pero no mucho. Y querés de que sea a tu ritmo, o sea, que no sea un bajón así rápido, nosotros podemos editar esto. O de repente al final que tal vez lo único que quería realmente era editar literalmente algo rápido. O lo mismo que decía en la electrónica. Ustedes ven, por ejemplo, algo que se llaman los sintetizadores de sierra, por ejemplo. Nosotros podemos editarlo aquí, realmente haciendo esto. Nosotros podemos editar eso. Es algo que se utiliza más de forma artística. Sí se puede editar en forma de edición. ¿Por qué? Porque lo mismo si dijimos tener una edición para algo que queremos hacer. Imaginemos que queremos hacer ni siquiera de volumen. Tenemos algún elemento que queremos en instrumentos que estamos grabando. Y queremos que en algún punto el instrumento o la voz se pase un poco hacia la derecha. Así que de repente se va a panear. Con la voz no tiene mucho sentido, pero va a tener un poco más sentido con algún instrumento, como un sintetizador o algún arpegiador que queremos que sea un poco más dinámico, que se pase del lado derecho al lado izquierdo, panearlo un poquitito, ya sea panear para la derecha o para la izquierda. Son herramientas un poco más creativas. Y el número 7 es para el Smart Tool. Como le decía, ese Smart Tool, ¿para qué nos sirve? Lo mismo, todas las funciones son lo que va a variar, depende de dónde pongamos el cursor, va a depender de qué herramienta. Más en el centro nos va a aparecer la mano, más en la orilla nos va a aparecer eso. Y algo que no habíamos tocado, pero es importante que lo vean en edición, es muy importante que para que no se escuche el corte en nuestras ediciones, tenemos que hacer esto, que al poner arriba se llaman fades. Literalmente hacer un pequeño fade, como que dice, para que no se escuche el brinco o el cambio de clip que tenés y no se escuche el momentito que tenía sonido, ¿no? Literalmente el fade es un momentito que por decir, ustedes, como decir, si ustedes vieran un fader, que se baje el fader de volumen para que esa parte, la parte que se escuchó que se cortó, no se escuche o se escuche mucho menos pronunciada, porque a veces es difícil y a veces no es posible. Y ustedes pueden venir y hacer esto. Forma de edición. Normalmente la edición se puede hacer en las voces, se puede hacer en las guitarras, se puede hacer en muchos instrumentos que pueden tener problemas, pero yo digo más las voces porque ustedes van a encontrar que muchas veces las voces es en lo que a veces, en la mayor parte del tiempo, lo que ustedes más tiempo se tratan en editar. Otro ejemplo, ¿por qué hablo mucho en las voces? Porque realmente la voz es normalmente, no siempre, pero la mayoría de veces es el instrumento con más rango dinámico. Rango dinámico refiriéndonos a la relación entre un sonido, el sonido más fuerte, una señal y el sonido más bajo. Todo ese rango dinámico que nosotros vamos a tener, normalmente la voz humana es la que más rango dinámico tiene porque lógicamente la estás controlando un ser humano. Realmente una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, un bajo, instrumentos que te pueden tener rango dinámico, pero no es tan, a menos que sea a propósito, no va a ser tan grande el rango dinámico como el de una voz. Muy bien. Ya hablamos del Smart Tool. Ahorita voy a hablar de otros aspectos de edición. Pero antes de continuar hablando de esos aspectos de edición, ¿habrá alguna otra duda, jóvenes? Yo solo tenía una pregunta con el Fate, ¿esa con qué herramienta lo uso? Porque creo que está usando el Smart Tools, pero Exacto. ¿cuál es el en específico? Ajá. Ahorita les voy a dar, ¿sabes qué es lo que me gustó ahorita que me lo dijiste? Eh, Vamos a hacer más preguntas porque te voy a decir, de hecho, ese es o la otra, lo siguiente que voy a hablar con ustedes en el aspecto de edición. Por ejemplo, edición de cortar, de bajar o subir niveles de ganancia y faders. Eso es el siguiente punto que iba a tocar. Entonces, lo que bueno que la tenés la duda, porque ahorita tal vez no te lo voy a contestar directamente porque es lo siguiente que les voy a enseñar. Entonces, si quieres ahí, ahorita te vamos a resolver tu duda ahorita que veamos el siguiente punto. ¿Alguien más tiene alguna duda de lo que vimos aquí en la edición o de los modos para editar? ¿O el Smart Tool o de las herramientas de edición? Muy bien. Ustedes me pueden ir apuntando las dudas si quieren al final vemos. Entonces, muy bien. Vamos a ver lo que dijo, lo que me estaban preguntando justamente ahorita, que es en los faders. Pero vamos a hablar por partes porque la edición no solo consiste en cortar y mover. A veces ediciones nosotros nos ayudan a definir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y más que eso es en la línea de tiempo del clip y viendo cómo hacer para que todo suene de la forma
más aceptable posible y sin ruidos y sin cosas que nos puedan estorbar. Primero, importante, hay varios y un comando, una parte muy importante que yo quería tomar con ustedes que les va a facilitar mucho. Tenemos que ver qué queremos editar. Yo les recomendaría lo siguiente al editar. Primero, si van a ustedes estar editando silencios de un instrumento o por ejemplo ustedes ven que en algunas de estas partes cuando graban no a veces se escucha ruido de la pista o los audífonos, algún ruido mecánico o algo que sonó que no corresponde y que está sonando durante cuando en la voz, por ejemplo, cuando el cantante no está grabando, no el músico no está cantando, son algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. El primero, depende de lo que ustedes quieran editar, yo recomendaría que este Tab to Transients siempre lo tengan encendido. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces nosotros vamos a editar, que nosotros queremos dejar lo más limpio posible o modificar en el tiempo y en ocasiones va a ser requerido que nos va a ser más fácil para nosotros tener activado un Tab to Transit, como les había indicado. ¿Para qué nos sirve? Nosotros venir y poder decir, al darle la presión al tabulador, nosotros ser direccionados a donde está el golpe o el ataque del envolvente de ese sonido, lo cual nos va a permitir nosotros tener una forma más fácil. Ejemplo, estamos en compás. Imaginémonos que en algún punto ustedes quieren modificar algo un poco más fácil o un poquitito más, algo que no sea tan complicado, pero que ustedes lo quieren perfeccionar. Ejemplo claro, tenemos aquí un compás. Ustedes se dan cuenta que en el compás aquí esta voz está bastante bien cantada. Si lo ponemos un metrónomo, pero vemos que lo que dice. Take the love, the love. Love, esta palabra. A pesar que sí está, no está directamente en el compás. El compás está aquí y la L está directamente. Realmente puede ser que esté muy poco, o tal vez una semicorchea, una semifusa después del compás. Pero esta L, miremos si lo hace, en este caso no. En algunos casos sí. A veces puede ser que algunas, depende de las palabras y consonantes, tal vez algunos casos, como verle que tal vez si no está en el punto correcto, se puede modificar con para que esté más preciso. Tap to transit, ¿para qué te sirve? Ir presionando tabulador, te voy a ubicar el golpe. Entonces, imaginemos que yo quiero modificar algo que esté en el golpe, que no esté en el tiempo. En este caso no, porque es una L y no tiene una transiente muy fuerte, pero yo puedo venir y con tabulador seleccionar y de ahí adelante cortar o mover esa parte. Entonces, esa es la primera recomendación. Segundo, la mayor parte de las veces voy a utilizar Sleep porque es más una edición libre o Grid que es edición en base a compás. Hay otra recomendación. Ustedes tienen que aprender a movilizarse, no solo como el to transit, sino que ir buscando con Grid movilizarse cuando tienen que editar con el compás en negras o subdivisión corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas. Depende cómo lo va dictando la canción, pero eso les ayuda a poder tener una edición más fácil. Esas son las dos que yo recomiendo. Tercero, los comandos. Yo los comandos ya se los voy a pasar, pero hoy hablo de unos comandos que son súper importantes y voy a hablar de otros más para poder manejar estas herramientas. Entonces, ya que hablamos de que tenemos esos requerimientos ahí, y más que requerimientos son recomendaciones, hagámoslo primero. Imaginemos que es importante tener estas herramientas y estos son 3 comandos que les van a ayudar mucho a ustedes para poder editar de una forma mucho más tranquila y sencilla. Primero, si nosotros queremos cortar una parte del clip porque no lo queremos usar del lado derecho, o sea, del extremo izquierdo, mejor dicho, el extremo izquierdo, seleccionamos un clip con el cursor y presionamos la tecla A, nos va a eliminar todo lo que está ahí. Si queremos eliminar algo que está en el extremo superior, el extremo derecho, seleccionamos el cursor y presionamos la letra S. La veces justo a la par la que está en la letra A. Y otra muy importante, nosotros vamos a estar, imaginémonos que vamos a estar buscando por Tab to Transients. O vamos a estar nosotros, imaginemos algo, nosotros queremos ver y nosotros queremos ir cortando. Por ejemplo, esta parte de la voz está muy baja y queremos subirle volumen. Le subimos volumen aquí, ¿verdad? Si tenemos una región, presionamos hacia un clic y aquí le subimos volumen para ver cuánto le queremos subir. ¿Pero qué pasa? Hay varias formas de hacerla.
Lo que hace uno a veces, muchas veces, o a veces algunas personas lo hacen es seleccionar con el cursor y lo cortan, o cortan aquí, cortan aquí. Es una forma muy práctica. Ya les di dos comandos que les dije que van a ser importantes para ustedes. Si ustedes, y el otro comando, si ustedes quieren dividir, por ejemplo, si yo quiero dividir, quiero darle más ganancia a esta parte, pero esta parte es de un clip, yo puedo separar esta parte para que solo con una tecla, y es la tecla B alta. ¿Por qué? Porque ellos se refieren como blade, de como pasar la navaja. Pues con esta blade ya se separa. Yo puedo venir y coloco aquí, presiono la letra B alta y me puede ir separando todas las palabras y todo lo que yo quiera. ¿Para qué me sirve esto con lo que estamos hablando de edición? Imaginémonos que nosotros, por ejemplo, vemos esta palabra, Take take, va, por ejemplo aquí, vamos a usar este trap to translate y voy presionando la tecla tabulador. it. Ahí no, a veces, depende cómo canta o qué instrumento, no te pegas, pero aquí, por ejemplo, aquí me dio a ver, Take it. It. hay una K y es una consonante que el Pro Tools lo define como una trasciente. O encuentro la trasciente y si quiero dividir una parte que está, en este caso, este in está adelantado en el tiempo porque aquí estamos viendo el compás y miren, el compás, esta parte el cantante se adelantó. Presionamos Tab to Transient hasta que lleguemos aquí y nos va a dejar justo donde empieza, donde la presionó. Tal vez no es al 100% justo porque depende de cada frase. Entonces, una vez que seleccionó, presiono la tecla B alta y si yo tuviera más canales aquí, ¿qué pasa si yo tengo estos canales aquí y no tengo divididos? Me va a mover todo el audio que yo hice. ¿Qué significa? Que yo tendría que agarrar una región aquí, poner mi cursor aquí y presionar la tecla B para separar solo esa parte, para que solo esa parte se mueva. Entonces ya puedo agarrar yo la mano y moverlo para que quede bien en tiempo. Porque entonces es acá va a quedar justo directamente en donde empieza ese tempo del compás. Entonces son herramientas que te ayudan. Entonces hagamos algo. Ahorita se va a terminar nuevamente el Zoom. Nada más voy a explicar una cosita más y en caso que se desconecte el Zoom, ustedes vuelven a entrar. ¿Estamos claros? Sí, sí. Muy bien. Entonces, si no va a entender, entonces esto es la primera herramienta. Entonces, repasando los tres comandos. La letra, cuando queremos eliminar algo del extremo derecho, el clip, la letra S te elimina todo si no hay nada después, ¿verdad? O termina todo del clip, por ejemplo. Colocas el cursor y la letra A termina todo el extremo izquierdo. Nosotros para separar distintas partes de una clip, con la B alta lo eliminamos. Y hablando de edición, que lo que me preguntaron es cómo sacamos los fades. Imaginemos que nosotros tenemos una parte que editamos y nos gustó, pero después hay silencio o queremos que haya un fade. Fade nos va a servir para disminuir el volumen o para ir entrando en aumento del volumen que se llama fade in y fade out. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros venimos y seleccionamos, por ejemplo, esta área. Imaginemos que queremos que de aquí para acá abajo vaya bajando un poco el volumen o que tenga como que se llama fade out para que se escuche en disminución el volumen. Seleccionamos hasta donde queremos y es otro comando que se van a tener ustedes porque ahorita les voy a decir por acá. También va a estar el documento. Es comando F. ¿Para qué nos sirve el comando F? Va a decir, slope ya sea que va a tener la misma ganancia o el mismo power, la misma intensidad. Te dice qué tipo de out va a ser, estándar, va a ser en forma de S, pero en vez de seleccionarse, nosotros vamos a seleccionar cómo lo queremos. Ya la imagen de cómo va a ser el fade nos determina muchas cosas. El fade va a ser no tan drástico y poco a poco va a ir bajando volumen, o si va a ser un fade extremadamente que miren literalmente después de eso no se va a escuchar nada, que va a ser algo más gradual. Le damos, ok, vamos a seleccionar la más neutral. Y presionamos. Eso es lo que no se los fade y eso lo puedo hacer incluso con cualquier elemento. Pero es que los fades normalmente son cosas muy sutiles que les gusta utilizar a uno, normalmente para que al momento de editar entre distintas palabras o momentos de un clip
o en una pista que no se escuche el cambio que se hizo, sino que sea una cosa limpia para limpiar un poco. Por ejemplo, lo que más se limpia en las voces son las respiraciones, por ejemplo, los ruidos mecánicos, los salivazos. Son cosas que les van a dar a ustedes para editar mejor, pero estos 4 comandos, ya sea el de quitar los extremos, el de cortar, el de hacer los fades, les ayuda mucho a ustedes poder venir y saber cómo movilizarse. Lo importante es entender que si tenemos el Tap to Transient, podemos hacer lo siguiente, por ejemplo. Vamos a quitar aquí. Tap to Transient. Por ejemplo, imaginemos que puedo venir y decir, muy bien, yo quiero empezar a editar de forma ágil. Lo activo y, por ejemplo, yo voy apachando el botón de la tecla de tabulador. En este caso, como que no lo... Ah, yo la quité, perdón. Tap to Transient. Aquí miren. Va seleccionando. Le digo muy bien. En esta parte está muy bajita. Entonces presiono la tecla B y aquí le puedo subir la ganancia. Entonces voy aquí. Aquí, por ejemplo, otra vez. Como no hay otra cosa después, la tecla A y aquí. Y a veces no puede irse movilizando. ¿Sí? De forma muy ágil. O a veces que tú lo presionas el tabulador y te lo va moviendo de forma rápida hasta llegar donde tú quieres. Son cosas que uno puede ir viendo. Vamos algo. Voy a seguir explicando algunas cosas, pero ahorita ya se va a terminar. Será el Zoom. Usen el mismo link, por favor. Ahorita nos vemos en un ratito. Nada más tengo un momentito que toque dejar de grabar y se te que grabar el archivo de audio. Entonces,